Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en las profundidades del tiempo para explorar una de las criaturas más fascinantes y formidables que jamás haya existido en nuestros océanos, el Kronosaurus. Este colosal reptil marino, que habitó los mares durante el período Cretácico, es una verdadera maravilla de la prehistoria y un tema increíble para cualquier amante de los dinosaurios y la paleontología. El Kronosaurus, nombrado en honor al titán Cronos de la mitología griega, fue uno de los mayores pliosaurios que jamás haya existido. Con una longitud que podría alcanzar los 10 metros y una mandíbula repleta de dientes afilados como cuchillas, este depredador dominó los mares hace más de 100 millones de años. En este video, no solo vamos a descubrir las características físicas y el comportamiento de este impresionante reptil marino, sino que también exploraremos su entorno, su dieta y cómo cazaba sus presas con eficiencia mortal. A lo largo de este fascinante viaje, te llevaremos a través de los hallazgos fósiles más importantes. Exploraremos los métodos de los paleontólogos para desenterrar y estudiar estos antiguos gigantes. Y veremos cómo el Kronosaurus se compara con otros depredadores marinos de su tiempo. También abordaremos las teorías sobre su extinción y cómo los cambios en el clima y el entorno marino pudieron haber afectado su existencia. Si eres un apasionado de la paleontología, los dinosaurios, o simplemente te encantan las historias de las criaturas más increíbles que alguna vez nadaron en nuestros océanos, este video es para ti. Te prometemos un contenido lleno de datos interesantes, visuales impresionantes y, sobre todo, una inmersión completa en el mundo del Kronosaurus. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video si disfrutas de nuestro contenido y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y educativo para todos ustedes. Así que prepárate para un viaje al pasado, a los días en que los gigantes dominaban los mares, y descubre con nosotros todos los secretos del asombroso Kronosaurus. Vamos a sumergirnos en la historia prehistórica. El Kronosaurus es un género extinto de reptiles marinos que perteneció al grupo de los pliosaurios, un subgrupo de los plesiosaurios. Vivió durante el período Cretácico, hace aproximadamente 125 millones de años. Su nombre, que significa lagarto de Cronos, rinde homenaje a Cronos, el titán de la mitología griega que devoraba a sus hijos, una referencia adecuada dada la naturaleza depredadora de esta criatura. El Kronosaurus se destacaba por su gran tamaño y su impresionante mandíbula. Los especímenes más completos sugieren que podría haber alcanzado longitudes de hasta 10 metros, aunque algunas estimaciones previas exageraban su tamaño hasta los 12 o 13 metros. Su cráneo solo medía alrededor de 2.7 metros y estaba armado con dientes cónicos y afilados que podían llegar a medir hasta 30 centímetros de longitud, adaptados perfectamente para desgarrar carne. Este conjunto de características lo convertía en uno de los depredadores marinos más formidables de su tiempo. Anatómicamente, el Kronosaurus presentaba un cuerpo robusto y musculoso, con extremidades transformadas en aletas potentes que le permitían nadar a gran velocidad y maniobrar con eficacia en la búsqueda de presas. Su dieta probablemente incluía una variedad de animales marinos, como peces grandes, otros reptiles marinos e incluso cefalópodos. Las reconstrucciones modernas, basadas en los fósiles encontrados, sugieren que poseía una gran capacidad para emboscar y someter a sus presas. Los restos fósiles de Kronosaurus han sido descubiertos principalmente en Australia y América del Sur, con algunos de los hallazgos más notables provenientes de la formación Toolbook en Queensland, Australia. Estos descubrimientos han proporcionado valiosa información sobre la distribución geográfica de este género y sobre el ambiente marino del Cretácico en estas regiones. El estudio del Kronosaurus ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de la evolución y la diversidad de los pliosaurios. A pesar de las limitaciones de los fósiles disponibles, los paleontólogos han podido reconstruir gran parte de su anatomía y comportamiento, proporcionando una visión fascinante de la vida en los océanos prehistóricos. La importancia de este reptil marino en la paleontología se refleja en la cantidad de investigaciones y reconstrucciones que se han realizado desde su descubrimiento, lo que subraya su relevancia como un ejemplo icónico de los depredadores marinos del pasado.
En resumen, el Kronosaurus fue un reptil marino imponente del Cretácico, caracterizado por su gran tamaño, sus poderosas mandíbulas y su naturaleza depredadora. Sus fósiles han sido cruciales para el entendimiento de los ecosistemas marinos antiguos y continúan siendo objeto de estudio y admiración en el campo de la paleontología. El Kronosaurus se erigió como el depredador alfa de su zona y tiempo debido a una combinación de factores anatómicos, fisiológicos y ecológicos que le otorgaron una ventaja significativa sobre otros organismos marinos del Cretácico. En primer lugar, su tamaño impresionante fue uno de los aspectos más destacados. Con longitudes que podían alcanzar hasta 10 metros, el Kronosaurus era un coloso en los mares prehistóricos. Este tamaño no solo le permitía dominar a sus presas, sino también imponerse sobre otros depredadores, eliminando la competencia directa por recursos. La mandíbula del Kronosaurus fue otra de sus características más formidables. Su cráneo, de aproximadamente 2.7 metros de largo, estaba equipado con una poderosa mandíbula que albergaba dientes cónicos y afilados de hasta 30 centímetros de longitud. Estos dientes eran ideales para desgarrar carne, permitiéndole capturar y consumir una amplia variedad de presas, incluyendo peces grandes, otros reptiles marinos y cefalópodos. La estructura de su mandíbula sugiere una mordida extremadamente fuerte, capaz de penetrar y desmembrar a sus víctimas con eficiencia. El Kronosaurus también poseía un cuerpo robusto y musculoso, con extremidades modificadas en aletas potentes. Estas aletas le conferían una gran velocidad y agilidad en el agua, lo que le permitía cazar de manera efectiva y emboscar a sus presas. La combinación de fuerza y maniobrabilidad le daba una clara ventaja en un ambiente marino donde la capacidad de moverse rápidamente y cambiar de dirección era crucial para la caza y la supervivencia. Desde una perspectiva ecológica, el Kronosaurus ocupaba un nicho de depredador ápice. Al situarse en la cima de la cadena alimentaria, no tenía depredadores naturales, lo que le permitía crecer y reproducirse sin la amenaza constante de ser cazado. Esta posición le otorgaba acceso a una abundancia de presas, asegurando un suministro continuo de alimento para satisfacer sus altas demandas energéticas. Además, la adaptación del Kronosaurus a su entorno marino le permitió explotar recursos que otros depredadores quizás no podían. Su capacidad para nadar a grandes profundidades y su habilidad para emboscar presas en diferentes hábitats marinos le dieron acceso a una gama más amplia de recursos alimenticios. Esto no solo aumentaba sus oportunidades de caza, sino que también le permitía sobrevivir en diversos entornos marinos. En resumen, el Kronosaurus se estableció como el depredador alfa de su zona y tiempo debido a su impresionante tamaño, poderosas mandíbulas, agilidad en el agua y su posición en la cima de la cadena alimentaria. Estas características, combinadas con su adaptación eficaz a los entornos marinos, le permitieron dominar los océanos del Cretácico y asegurar su lugar como uno de los depredadores más formidables de la historia prehistórica. El Kronosaurus, uno de los más formidables depredadores marinos del Cretácico, era un verdadero señor de los mares, cuya ferocidad y habilidades de caza eran temidas por cualquier criatura que compartiera su dominio acuático. Este colosal pliosaurio, que alcanzaba hasta 10 metros de longitud, cazaba con una precisión y brutalidad que lo convertían en el azote de los océanos. En su voraz apetito, no se limitaba a presas menores o invertebrados, sino que se lanzaba implacablemente contra otros grandes reptiles marinos, incluidos los plesiosaurios, en un sangriento espectáculo de supervivencia. Los plesiosaurios, con sus largos cuellos y cuerpos hidrodinámicos, eran una presa ideal para el Kronosaurus. Estos elegantes nadadores, que podrían haber alcanzado hasta la mitad del tamaño del Kronosaurus, no estaban preparados para enfrentar la fuerza bruta y la velocidad del titán marino. La estrategia de caza del Kronosaurus era simple pero letal: acechar desde las sombras de las profundidades, usando su camuflaje natural para pasar desapercibido hasta el momento del ataque. Su poderoso cuerpo, impulsado por 4 aletas robustas, le permitía una aceleración explosiva, cerrando rápidamente la distancia con su objetivo. En el instante de la emboscada, el Kronosaurus emergía con una ferocidad indescriptible.
Sus mandíbulas, armadas con dientes cónicos y afilados como estiletes, se cerraban con una fuerza descomunal sobre el indefenso plesiosaurio. No bastaba con un simple mordisco. La táctica del Kronosaurus consistía en desgarrar y despedazar, causando un daño irreparable que asegurara una rápida victoria. El largo cuello del plesiosaurio, aunque ágil, no era rival para la fuerza bruta del Kronosaurus, que lo rompía o mutilaba con un solo y devastador movimiento de sus mandíbulas. El mar, teñido de rojo, se convertía en un testimonio de la brutalidad de la naturaleza. Los gritos silentes de las presas se perdían en las profundidades, mientras el Kronosaurus se deleitaba en su sangriento festín. Este gigante no solo cazaba para alimentarse, sino que su caza era un recordatorio de su supremacía en un ecosistema implacable. Los restos de sus víctimas, esparcidos por el lecho marino, eran un macabro recordatorio para otros depredadores y competidores. El Kronosaurus era el rey indiscutible de esos antiguos océanos. La inteligencia del Kronosaurus, combinada con su fuerza física, le otorgaba una ventaja táctica significativa. Sabía cuándo atacar, cómo sorprender a sus presas y cómo utilizar su entorno a su favor. Esta maestría en la caza no solo aseguraba su supervivencia, sino que también le permitía mantener su dominio sobre un vasto territorio marítimo. Los plesiosaurios, a pesar de sus habilidades natatorias y sus estrategias de evasión, se convertían en víctimas frecuentes de este despiadado cazador, cuya sola presencia inspiraba terror en las profundidades. En la vasta extensión del Cretácico, donde la vida y la muerte se jugaban en un juego constante de caza y supervivencia, el Kronosaurus reinaba con un poderío inigualable. Su caza de plesiosaurios no era solo una necesidad alimenticia, sino una demostración de su letalidad y su derecho indiscutible a gobernar los mares. Cada ataque, cada mordisco y cada movimiento calculado narraban una historia de dominio absoluto y una siniestra danza de la naturaleza, donde solo los más fuertes y despiadados podían prosperar. En el oscuro y frío reino del océano prehistórico, el Kronosaurus era el depredador alfa, una máquina de matar perfecta cuya sombra aún perdura en los fósiles y las leyendas de la paleontología. El Kronosaurus y el Mosasaurus, dos de los depredadores marinos más formidables de la era de los dinosaurios, vivieron en épocas distintas, por lo que no convivieron ni fueron rivales directos en el tiempo geológico. Sin embargo, explorar sus características, hábitats y la posibilidad hipotética de un enfrentamiento entre ellos proporciona una fascinante visión de cómo podrían haber interactuado dos titanes de los océanos. El Kronosaurus vivió durante el período Cretácico temprano, hace aproximadamente 125-100 millones de años. Este colosal pliosaurio, perteneciente a la familia Pliosauridae, era conocido por su cuerpo robusto, grandes aletas y una cabeza masiva con mandíbulas poderosas repletas de dientes cónicos afilados. Con una longitud que podría alcanzar hasta 10 metros, el Kronosaurus dominaba los mares del antiguo Gondwana, que hoy corresponden a regiones de Australia y América del Sur. Por otro lado, el Mosasaurus apareció mucho más tarde, en el período Cretácico tardío, hace alrededor de 70-66 millones de años, justo antes de la extinción masiva que marcó el fin de la era de los dinosaurios. Los mosasaurios, pertenecientes a la familia Mosasauridae, eran reptiles marinos gigantes que podrían alcanzar longitudes de hasta 17 metros. A diferencia del Kronosaurus, los mosasaurios tenían cuerpos más alargados y flexibles, adaptados para nadar con agilidad. Sus mandíbulas estaban llenas de dientes robustos y cónicos, diseñados para atrapar y destrozar una amplia variedad de presas, desde peces y otros reptiles marinos hasta aves y grandes amonites. Si bien el Kronosaurus y el Mosasaurus no compartieron el mismo espacio temporal, hipotetizar sobre un posible enfrentamiento entre ellos es intrigante. Ambos eran superdepredadores en sus respectivos ecosistemas, pero sus métodos de caza y sus adaptaciones físicas eran bastante diferentes, lo que habría influido en cualquier posible rivalidad. El Kronosaurus, con su cuerpo poderoso y musculoso, estaba diseñado para emboscadas brutales. Sus mandíbulas eran capaces de ejercer una fuerza devastadora, capaces de romper huesos y despedazar grandes presas. Su tamaño y fuerza física le daban una ventaja significativa en enfrentamientos cuerpo a cuerpo,
donde su estrategia habría sido morder y desgarrar a su oponente hasta la sumisión o la muerte. El Mosasaurus, en cambio, habría sido un depredador más ágil y adaptable. Su cuerpo alargado y su cola aplanada lateralmente le permitían maniobrar con gran destreza en el agua, lo que le daba una ventaja en la persecución y en la evasión de ataques directos. Además, su capacidad de abrir las mandíbulas en un ángulo amplio le permitía capturar presas más grandes y variadas. En un enfrentamiento hipotético, el Mosasaurus podría haber utilizado su agilidad para evitar los ataques directos del Kronosaurus y buscar puntos vulnerables para atacar. Si estos dos titanes hubieran coexistido, el resultado de un enfrentamiento habría dependido de numerosos factores, incluyendo el entorno del combate, las condiciones físicas de los individuos y las estrategias empleadas. En un combate en aguas abiertas, la agilidad del Mosasaurus podría haberle dado una ventaja, permitiéndole esquivar los ataques más contundentes del Kronosaurus. En un entorno más cerrado, o con menos espacio para maniobrar, la fuerza bruta del Kronosaurus podría haber prevalecido. En conclusión, aunque el Kronosaurus y el Mosasaurus no convivieron ni fueron rivales directos debido a la diferencia en sus periodos de existencia, ambos representan los ápices de la depredación marina en sus respectivas épocas. Imaginar un enfrentamiento entre estos dos gigantes ofrece una fascinante visión de la lucha por la supervivencia y el dominio en los antiguos océanos prehistóricos, donde solo los más fuertes y adaptables podían reclamar el título de superdepredador. En el juego Jurassic World Evolution 2, conseguir al Kronosaurus requiere una serie de pasos específicos que implican investigación, excavación y, finalmente, creación en el laboratorio. A continuación, te detallo el proceso completo para obtener a este impresionante reptil marino en tu parque. Primero, necesitas progresar lo suficiente en la campaña o en el modo sandbox para desbloquear la capacidad de crear criaturas acuáticas. Asegúrate de tener un lago o un recinto acuático adecuado y preparado para albergar al Kronosaurus, con suficiente espacio y las condiciones ambientales que esta especie requiere. Una vez que hayas preparado el hábitat, el siguiente paso es la investigación. Dirígete al centro de investigación y selecciona la pestaña de investigación de especies. Busca el Kronosaurus en la lista de posibles investigaciones. Esta opción puede requerir que hayas desbloqueado otras criaturas acuáticas y realizado investigaciones previas. Además, asegúrate de contar con los científicos necesarios y suficientes puntos de investigación para comenzar este proceso. Tras completar la investigación, deberás enviar a tu equipo de expedición a las ubicaciones fósiles específicas donde se puede encontrar ADN del Kronosaurus. Ve al centro de expedición, selecciona la misión de búsqueda de fósiles y elige un sitio que tenga el ADN de Kronosaurus disponible. Envía a tu equipo de expedición y espera a que regresen con los fósiles. Cuando tu equipo regrese con los fósiles, llévalos al centro de fosilización para extraer el ADN. Este proceso puede requerir varios fósiles para obtener suficiente ADN de alta calidad. Asegúrate de contar con suficientes científicos y recursos para realizar las extracciones necesarias. A medida que extraes el ADN, se incrementa el porcentaje de viabilidad del Kronosaurus, lo que es crucial para asegurar un exitoso proceso de incubación. Una vez que hayas recolectado y extraído suficiente ADN, es hora de dirigirse al criadero de criaturas acuáticas. Selecciona el Kronosaurus en la lista de criaturas disponibles para incubar. Configura el genoma de acuerdo a tus preferencias y las condiciones específicas que desees para tu Kronosaurus, como modificar su comportamiento, resistencia a enfermedades o apariencia. Asegúrate de tener suficientes recursos y científicos para llevar a cabo la incubación. Inicia el proceso de incubación y espera a que se complete. Durante este tiempo, verifica que el recinto acuático esté completamente preparado, con los elementos necesarios para mantener al Kronosaurus feliz y saludable, como suficiente espacio, comida y enriquecimientos ambientales. Una vez que la incubación haya concluido, libera a tu Kronosaurus en su nuevo hábitat acuático. Asegúrate de monitorear de cerca su bienestar y hacer los ajustes necesarios en su entorno para mantenerlo contento y saludable. Los visitantes de tu parque estarán emocionados de ver a este impresionante depredador marino, lo que aumentará la popularidad y éxito de tu parque.
En resumen, conseguir al Kronosaurus en Jurassic World Evolution 2 implica preparar un hábitat adecuado, investigar la especie, realizar expediciones para recolectar fósiles, extraer el ADN, incubar el huevo y, finalmente, liberar al Kronosaurus en su recinto. Siguiendo estos pasos, podrás añadir este formidable y fascinante reptil marino a tu colección y ofrecer una experiencia inolvidable a tus visitantes. Y con esto llegamos al final del video. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho sobre cómo conseguir al impresionante Kronosaurus en Jurassic World Evolution 2. Este fascinante depredador marino no solo añadirá un toque espectacular a tu parque, sino que también ofrecerá a tus visitantes una experiencia inolvidable que elevará la popularidad de tu parque a nuevas alturas. Recuerda, la clave para tener éxito en este juego es la planificación cuidadosa y la gestión eficiente de tus recursos. Asegúrate de tener siempre a tu disposición los científicos adecuados, de mantener un equilibrio en tu parque y de cuidar a todas tus criaturas para que prosperen en su entorno. El Kronosaurus, con su tamaño y ferocidad, será sin duda uno de los mayores atractivos, pero también requerirá atención especial para mantenerlo saludable y feliz. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante y educativo para todos ustedes. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando más secretos y estrategias de Jurassic World Evolution 2 y otros juegos fascinantes. Déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos qué otras criaturas te gustaría ver en tu parque, o si tienes algún consejo o truco adicional para compartir con la comunidad. Nos encanta leer tus opiniones y sugerencias, y siempre estamos buscando nuevas ideas para futuros videos. Bienvenidos a nuestro canal, Exploradores del Pasado. Prepárense para sumergirse en las profundidades de los océanos prehistóricos y descubrir los secretos de uno de los depredadores más formidables que jamás hayan existido. Hoy viajaremos al Cretácico tardío para conocer al titán de los mares, el Mosasaurus. Con sus poderosas mandíbulas, su agilidad mortal y su feroz competencia por la supremacía, el Mosasaurus reinaba sin rival en un mundo lleno de gigantes.
Abróchense los cinturones y acompañen a explorar la vida, dieta, comportamiento y los épicos enfrentamientos de este coloso marino. ¿Listos para la aventura? Vamos allá. El Mosasaurus, un imponente reptil marino que vivió durante el período Cretácico tardío, es uno de los depredadores más formidables que han existido en los océanos prehistóricos. Con una longitud que podía superar los 15 metros, este gigantesco reptil dominaba las aguas gracias a su estructura adaptada para la caza y la supervivencia en un entorno marino hostil y competitivo. El estilo de vida del Mosasaurus estaba intrínsecamente ligado a su entorno acuático. Habitaba en mares cálidos y poco profundos, aprovechando su cuerpo hidrodinámico para moverse con agilidad y velocidad. Sus aletas, derivadas de sus extremidades, estaban perfectamente adaptadas para nadar, y su cola larga y robusta, con una aleta caudal en forma de media luna, proporcionaba la propulsión necesaria para perseguir a sus presas con eficacia. En cuanto a su dieta, el Mosasaurus era un superdepredador voraz, alimentándose de una amplia variedad de presas. Se sabe que cazaba peces, otros reptiles marinos como plesiosaurios y tortugas, e incluso aves marinas. Su mandíbula poderosa, equipada con dientes afilados y cónicos, era capaz de agarrar y despedazar carne con facilidad. Los estudios de fósiles sugieren que tenía una capacidad considerable para abrir su boca, permitiéndole engullir presas de gran tamaño. El comportamiento del Mosasaurus probablemente era solitario, aunque algunos paleontólogos especulan sobre la posibilidad de que estos reptiles pudieran haber cazado en grupos pequeños, especialmente para derribar presas más grandes. Su capacidad de caza no solo dependía de su fuerza bruta, sino también de una probable agudeza sensorial. Se piensa que tenían una visión aguda y un sentido del olfato desarrollado, lo que les ayudaba a localizar presas a distancia en el vasto océano. La reproducción del Mosasaurus, como la de muchos reptiles marinos, aún es objeto de debate, pero se cree que daban a luz crías vivas en lugar de poner huevos. Esta adaptación sería ventajosa en el entorno marino, permitiendo a las crías nacer en un hábitat protegido sin la necesidad de salir a tierra firme. En el ecosistema del Cretácico tardío, el Mosasaurus jugaba un papel crucial en mantener el equilibrio de la cadena alimentaria. Como depredador ápice, controlaba las poblaciones de otras especies marinas, evitando la sobrepoblación y promoviendo la diversidad biológica. Sin embargo, a pesar de su dominio, la desaparición del Mosasaurus coincide con la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que eliminó a aproximadamente el 75% de las especies de la Tierra, incluidos todos los dinosaurios no avianos y muchos reptiles marinos. En resumen, el Mosasaurus era un titán de los océanos prehistóricos, con un estilo de vida adaptado perfectamente a la caza y la supervivencia en un mundo acuático lleno de desafíos. Su estructura física, habilidades sensoriales y estrategias de caza lo convirtieron en uno de los depredadores más eficientes y temidos de su tiempo, dejando una marca indeleble en la historia de la vida marina prehistórica. La dieta del Mosasaurus era variada y reflejaba su posición como uno de los principales depredadores marinos del Cretácico tardío. Con una longitud que podía superar los 15 metros, este colosal reptil marino necesitaba una ingente cantidad de alimento para mantener su enorme masa corporal. Su alimentación estaba adaptada para aprovechar al máximo los recursos disponibles en su entorno, lo que le permitía cazar y consumir una amplia gama de presas. El Mosasaurus se alimentaba principalmente de peces, que constituían una parte significativa de su dieta debido a su abundancia en los mares del Cretácico. Sus mandíbulas poderosas y dientes afilados le permitían capturar y desgarrar peces de diferentes tamaños con gran eficiencia. Además, su capacidad para nadar rápidamente le daba una ventaja decisiva en la caza de presas rápidas y escurridizas. Además de los peces, el Mosasaurus cazaba otros reptiles marinos. Entre sus presas habituales se encontraban los plesiosaurios y las tortugas marinas. Estos reptiles, aunque también eran grandes y algunos incluso estaban bien protegidos con caparazones duros, no podían competir con la fuerza y la ferocidad del Mosasaurus. La capacidad de este depredador para abrir ampliamente sus mandíbulas le permitía atacar y consumir partes grandes de estos animales, facilitando la ingesta de presas de gran tamaño.
Otra parte importante de la dieta del Mosasaurus eran los calamares y otros cefalópodos, que eran abundantes en los océanos prehistóricos. Estos animales proporcionaban una fuente rica de proteínas y nutrientes esenciales. Los cefalópodos, aunque ágiles y equipados con métodos de defensa como la tinta para confundir a los depredadores, no podían escapar fácilmente del Mosasaurus, cuya agilidad y velocidad en el agua eran formidables. El Mosasaurus también era conocido por atacar aves marinas cuando éstas se aventuraban demasiado cerca de la superficie del agua. Estas oportunidades de caza probablemente eran menos frecuentes que otras presas, pero demostraban la capacidad del Mosasaurus para aprovechar cualquier fuente de alimento disponible en su entorno. Hay evidencia fósil que sugiere que el Mosasaurus también practicaba el canibalismo, es decir, que ocasionalmente podía alimentarse de individuos de su propia especie. Esto podría haber ocurrido en situaciones de escasez de alimento o en conflictos territoriales entre individuos. El canibalismo, aunque no común, es una estrategia de supervivencia observada en muchos depredadores modernos y antiguos. En resumen, la dieta del Mosasaurus era variada y reflejaba su adaptabilidad y su posición en la cima de la cadena alimentaria marina. Su capacidad para cazar y consumir una amplia gama de presas, desde peces y cefalópodos hasta otros reptiles marinos y aves, le permitió sobrevivir y prosperar en los diversos y ricos ecosistemas oceánicos del Cretácico tardío. La ferocidad y eficiencia de su estilo de caza lo convirtieron en uno de los depredadores más formidables de su época. El comportamiento del Mosasaurus, uno de los más formidables depredadores marinos del Cretácico tardío, refleja su adaptación a un entorno altamente competitivo y peligroso. Como un superdepredador, su vida estaba dominada por la caza, la territorialidad y la reproducción, aspectos clave que aseguraban su supervivencia y éxito en los vastos océanos prehistóricos. En primer lugar, el Mosasaurus era un cazador altamente eficiente. Su comportamiento de caza combinaba la fuerza bruta con la astucia. Utilizaba su poderoso sentido del olfato para detectar presas a distancia, aprovechando su capacidad de captar rastros químicos en el agua. La agudeza visual también jugaba un papel crucial, permitiéndole localizar y seguir a sus objetivos con precisión. Una vez que localizaba una presa, el Mosasaurus podía moverse con sorprendente velocidad gracias a su cuerpo hidrodinámico y a su musculosa cola, que le proporcionaba una potente propulsión. Sus ataques eran rápidos y decisivos, utilizando sus mandíbulas llenas de dientes afilados para atrapar y despedazar a su presa. El comportamiento territorial del Mosasaurus probablemente era intenso, especialmente entre individuos de gran tamaño que competían por los mismos recursos. Los encuentros entre estos gigantes marinos podrían haber resultado en feroces combates, utilizando su tamaño y fuerza para dominar a sus rivales. Esta territorialidad era crucial para asegurar el acceso a las mejores zonas de caza y a las áreas de reproducción más seguras. En cuanto a la reproducción, aunque los detalles específicos aún son objeto de debate, se cree que los Mosasaurus daban a luz crías vivas en lugar de poner huevos. Este comportamiento, conocido como viviparismo, habría sido ventajoso en el entorno marino, permitiendo a las crías nacer directamente en el agua, donde tendrían una mayor probabilidad de sobrevivir. Las hembras probablemente buscaban áreas protegidas y ricas en alimento para dar a luz, asegurando que las crías tuvieran un buen comienzo en la vida. La socialización entre los Mosasaurus es un aspecto menos claro, pero algunos paleontólogos sugieren que estos reptiles marinos podrían haber tenido algún grado de interacción social, al menos durante ciertas épocas del año como la temporada de apareamiento. Sin embargo, la evidencia fósil sugiere que eran predominantemente solitarios, especialmente los adultos, quienes podían ser extremadamente territoriales y agresivos con otros individuos. El canibalismo es otro comportamiento documentado entre los Mosasaurus. En situaciones de escasez de alimento o durante conflictos territoriales, los individuos más grandes y fuertes podrían haber atacado y consumido a los más pequeños o débiles. Este comportamiento, aunque brutal, es una estrategia de supervivencia común en muchos depredadores, tanto antiguos como modernos. El Mosasaurus también debía enfrentar amenazas, aunque eran escasas debido a su posición en la cima de la cadena alimentaria.
La competencia con otros grandes depredadores marinos, como los tiburones gigantes del Cretácico, habría sido un factor constante en su vida. Además, los juveniles y las crías estaban en mayor riesgo de ser presa de otros depredadores, lo que requería que permanecieran en áreas más protegidas hasta alcanzar un tamaño más seguro. En resumen, el comportamiento del Mosasaurus era una compleja combinación de caza eficiente, territorialidad agresiva, reproducción estratégica y, en ciertos casos, canibalismo. Estas características le permitieron dominar los océanos del Cretácico tardío, convirtiéndolo en uno de los depredadores más exitosos y temidos de su tiempo. La adaptación a su entorno marino y la capacidad de maximizar sus recursos aseguraron su lugar en la cúspide de la cadena alimentaria prehistórica. El Mosasaurus, aunque era uno de los depredadores más formidables de los océanos del Cretácico tardío, no estaba exento de rivales y amenazas en su entorno marino. Su posición en la cúspide de la cadena alimentaria significaba que tenía que competir y coexistir con otros grandes depredadores que también buscaban dominar los recursos disponibles. Entre sus principales rivales se encontraban otros mosasaurios, tiburones gigantes, plesiosaurios y, en ocasiones, incluso algunos dinosaurios marinos que se aventuraban en el agua. Uno de los principales competidores del Mosasaurus eran otros mosasaurios, especialmente aquellos de gran tamaño como Tylosaurus y Jainosaurus. Estos mosasaurios compartían un hábitat similar y tenían dietas comparables, lo que inevitablemente los ponía en conflicto directo por alimento y territorio. Los enfrentamientos entre mosasaurios de diferentes especies, o incluso de la misma especie, no eran infrecuentes, y estos combates podían ser extremadamente violentos, ya que cada uno utilizaba su fuerza y habilidades para establecer su dominio. Además de otros mosasaurios, los tiburones gigantes del Cretácico, como Cretoxirina y Squalicorax, también representaban serios rivales para el Mosasaurus. Estos tiburones eran poderosos y ágiles, con dientes afilados diseñados para cortar carne y hueso. Aunque el Mosasaurus era más grande, los tiburones tenían la ventaja de la velocidad y la capacidad de formar grupos, lo que podía poner en desventaja incluso a un gran mosasaurio si se encontraba rodeado o herido. La competencia entre estos depredadores probablemente era intensa, especialmente en áreas ricas en presas. Los plesiosaurios, aunque generalmente eran más pequeños y no tan agresivos como los mosasaurios, también competían por recursos en el mismo entorno. Los plesiosaurios de cuello corto, como el Pliosaurus, podían representar una amenaza directa, ya que también eran cazadores eficientes y robustos. Aunque los plesiosaurios de cuello largo no eran depredadores directos de mosasaurios, competían por peces y cefalópodos, lo que aumentaba la presión sobre las fuentes de alimento disponibles. En algunos casos, los dinosaurios marinos que ocasionalmente entraban en el agua también podían ser considerados rivales, aunque esto era menos común. Estos encuentros probablemente eran raros y esporádicos, pero en un ecosistema donde la ley del más fuerte prevalecía, cualquier gran depredador era un posible competidor. Además de estos rivales específicos, el Mosasaurus enfrentaba la constante competencia por recursos en un entorno donde la supervivencia dependía de la habilidad para cazar y defender territorio. Esta competencia no solo provenía de otros grandes depredadores, sino también de la necesidad de mantenerse en la cima de la cadena alimentaria en un ecosistema diverso y dinámico. Los juveniles y crías de mosasaurios también enfrentaban amenazas adicionales de depredadores más pequeños y rápidos, lo que significaba que la supervivencia desde una edad temprana era un desafío continuo. Y hasta aquí llegamos con nuestro viaje por los mares prehistóricos, explorando la vida y rivalidades del imponente Mosasaurus. Espero que hayan disfrutado y aprendido sobre este increíble depredador del Cretácico tardío. Si les gustó el video, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para más contenido sobre criaturas prehistóricas y mucho más. Dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos abajo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego. En las profundidades del océano,
En una era anterior a la nuestra, existió uno de los depredadores más formidables que haya surcado los mares de nuestro planeta. Este coloso de las profundidades no era otro que el megalodón, cuyo nombre significa diente grande. El megalodón reinó supremo en los océanos hace aproximadamente entre 23 y 3.6 millones de años, durante el período Cenozoico. Con una longitud que podía alcanzar los 18 metros, el megalodón era 3 veces más grande que el gran tiburón blanco de nuestros días. Este gigante marino tenía una fuerza de mordida que podría destrozar huesos y caparazones con facilidad. Sus dientes, que llegaban a medir más de 18 centímetros de largo, eran afilados y cerrados, ideales para desgarrar la carne de sus presas. Las presas del megalodón incluían grandes cetáceos, tortugas marinas y otros mamíferos marinos. Este superdepredador era capaz de atacar incluso a las ballenas más grandes, utilizando su velocidad y potencia para infligir heridas letales. Su estrategia de caza a menudo implicaba atacar las aletas y la cola de sus presas, inmovilizándolas antes de asestar el golpe mortal. La mayoría de lo que sabemos sobre el megalodón proviene de los dientes fosilizados que se han encontrado en todo el mundo. Estos dientes, con su tamaño impresionante y su estructura única, son evidencia de la magnitud y el poder de esta criatura. Sin embargo, a pesar de su dominio, el megalodón se extinguió hace unos 3.6 millones de años. Las razones exactas de su desaparición siguen siendo objeto de debate entre los científicos. Una teoría sugiere que los cambios climáticos globales enfriaron los océanos, afectando las poblaciones de presas del megalodón y reduciendo su hábitat. Otra teoría postula que la competencia con otras especies emergentes de tiburones y cetáceos contribuyó a su declive. Los movimientos de las placas tectónicas y la transformación de los mares también podrían haber jugado un papel crucial. Aunque el megalodón ya no existe, su legado perdura en los mitos y leyendas marinas. Los océanos aún guardan sus secretos, y cada nuevo descubrimiento de un diente fosilizado nos recuerda la existencia de este titán de los mares. El megalodón representa no solo el poder y la majestuosidad de la naturaleza, sino también la fragilidad de las especies frente a los implacables cambios del tiempo. En los abismos insondables de nuestros océanos, donde la luz apenas penetra, recordamos al megalodón como un símbolo de la grandeza de la vida prehistórica. Un depredador invencible que dominó su mundo, pero que finalmente cedió ante las fuerzas inexorables de la evolución y el cambio climático. El megalodón, el coloso de los mares, sigue siendo una de las criaturas más fascinantes y enigmáticas que haya existido. Si bien el megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados, los científicos difieren sobre si se habría parecido más a una versión más robusta del gran tiburón blanco, el tiburón peregrino, Cetorinus maximus, o el tiburón tigre de arena, Carcharias taurus. La mayoría de las estimaciones del tamaño del megalodonte se extrapolan de los dientes, con estimaciones de longitud máxima de hasta 18 metros y estimaciones de longitud promedio de 10,5 metros. Las estimaciones sugieren que sus grandes mandíbulas podrían ejercer una fuerza de mordida de hasta 110.000 a 180.000 newtons. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. El megalodón probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de las comunidades marinas de su época. El animal se enfrentó a la competencia de los cetáceos comedores de ballenas, como Liviatán y otros cachalotes macroraptoriales y posiblemente orcas ancestrales más pequeñas. Como el tiburón prefería las aguas más cálidas, se cree que el enfriamiento oceánico asociado con el inicio de las edades de hielo, junto con la disminución de los niveles del mar y la pérdida resultante de áreas de cría adecuadas, también pudieron contribuir a su disminución. Una reducción en la diversidad de las ballenas barbadas y un cambio en su distribución hacia las regiones polares pudo reducir la fuente primaria de alimentos del megalodonte. Un estudio de 2019 revisó evidencia más reciente que sugiere que la competencia del gran tiburón blanco moderno también pudo contribuir a la extinción del megalodonte,
junto con la fragmentación del rango que resulta en una extinción gradual y asíncrona como resultado del enfriamiento de los océanos hace unos 3-4 millones de años, mucho antes de lo que se suponía anteriormente. La extinción del tiburón parece haber afectado a otros animales. Por ejemplo, el tamaño de las ballenas barbadas aumentó significativamente después de que el tiburón desapareciese. De acuerdo a las ideas del Renacimiento, los gigantescos dientes triangulares fósiles que frecuentemente se hallaban inmersos en formaciones rocosas se consideraron lenguas petrificadas, en latín glossopetre, de dragones y serpientes. Esta interpretación fue corregida en 1667 por un naturalista danés, Nicolás Steno, quien las reconoció como pertenecientes a tiburones antiguos, basándose en la disección que realizó de una cabeza de tiburón actual. Steno describió sus hallazgos en un estudio, Disección de la cabeza de un tiburón, que contenía una ilustración de la cabeza del tiburón actual junto a 2 glossopetrae, para mostrar y destacar su similitud con los dientes de este animal. Según John Macy, la lámina de Steno corresponde a la primera ilustración conocida de fósiles de C. megalodon. Por otro lado, este estudio constituye la primera interpretación certera sobre el origen orgánico de los fósiles. El naturalista suizo Louis Agassiz le dio a este tiburón su nombre científico, Carcharodon megalodon, en 1835, en su trabajo de investigación Recherches sur les poissons fossiles, investigaciones sobre los peces fósiles, que completó en 1843. Como los dientes de megalodón son morfológicamente similares a los del gran tiburón blanco, Agassiz asignó la especie al género Carcharodon. Popularmente es apodado tiburón megadiente, tiburón blanco gigante o incluso tiburón monstruo. Hubo una aparente descripción de este tiburón en 1881, en que se lo clasificó como Selache manzoni. En 2008, un equipo de científicos dirigido por Stephen Rowe llevó a cabo un experimento para determinar la fuerza de mordida de megalodón. Los resultados indican que tenía una de las más poderosas fuerzas de mordida de la historia. Un megalodón de 15,9 metros de largo era capaz de ejercer una fuerza de mordida estimada en 108.514 newton, y un megalodón de 20,3 metros de largo sería capaz de ejercer una mordida estimada en 182.201 newton. La fuerza de mordida de megalodón, en su tamaño máximo estimado, es cerca de 28 veces mayor que la del pez Dunkleosteus en 5,3 kilonewton, 436 cerca de 10 veces mayor que la del gran tiburón blanco en 18 kilonewton, cerca de 5 veces mayor que la del Tyrannosaurus rex en 31 kilonewton, y también es mayor que la del Pliosaurus funkei en 150 kilonewton. Adicionalmente, Rowe y colegas, 2008, señalaron que los tiburones también se sacuden de lado a lado cuando se alimentan, amplificando las fuerzas postcraneales generadas. Por lo tanto, las fuerzas totales experimentadas por las presas son probablemente más altas que las fuerzas estimadas a través del experimento. La extraordinaria fuerza de mordida de megalodón debe ser considerada en el contexto del gran tamaño de este depredador extinto, ya que la evidencia paleontológica sugiere que megalodón era un activo depredador de grandes ballenas. Parámetros funcionales de los dientes. Los dientes excepcionalmente robustos de megalodón son aserrados, lo cual pudo haber mejorado su eficiencia al cortar la carne de sus presas. El paleontólogo Dr. Breton K. Kent, de la Universidad de Maryland, sugiere que estos dientes son muy gruesos para su tamaño, con coeficientes mucho menores de esbeltez y de resistencia a la flexión. Tenían también raíces sustancialmente mayores comparadas a la altura total del diente, dándoles una gran ventaja mecánica. Dientes con estas características no solo son buenas herramientas de corte, sino también son muy adecuados para sujetar a presas poderosas y rara vez se romperían, incluso cortando a través de los huesos. El megalodón y el liviatán coexistieron durante el período Mioceno, hace aproximadamente entre 10 y 3 millones de años, en los océanos de lo que hoy conocemos como el mundo entero. Ambos eran depredadores marinos gigantes y compartían el mismo hábitat, lo que sugiere que podrían haber tenido una relación de competencia directa por los mismos recursos. El liviatán, también conocido como Liviatán melvillei, fue una especie de cachalote que alcanzaba longitudes de hasta 18 metros,
comparable en tamaño al megalodón, pero con un estilo de vida y técnicas de caza muy diferentes. El Leviatán poseía dientes enormes, algunos de los cuales alcanzaban los 36 centímetros de longitud, lo que lo convertía en uno de los depredadores dentados más grandes de la historia. A diferencia de los cachalotes modernos que se alimentan principalmente de calamares, el Leviatán cazaba grandes presas como otros cetáceos y posiblemente incluso tiburones. Sus poderosas mandíbulas y dientes le permitían desmembrar y consumir animales de gran tamaño, colocándolo en la cima de la cadena alimentaria junto al megalodón. La relación entre el megalodón y el Leviatán habría sido una de intensa competencia. Ambos depredadores compartían un nicho ecológico similar, cazando grandes cetáceos y otros animales marinos. La competencia por los mismos recursos podría haber llevado a enfrentamientos directos, aunque no hay evidencia fósil clara de estos encuentros. Sin embargo, se puede suponer que los enfrentamientos entre estos gigantes marinos habrían sido épicos, con cada uno utilizando su tamaño y habilidades únicas en la lucha por la supervivencia. El megalodón, con su estructura de tiburón, se destacaba por su fuerza de mordida excepcional y su capacidad para atacar desde abajo o detrás, utilizando emboscadas para capturar a sus presas. Por otro lado, el Leviatán, con su cuerpo más ágil y sus habilidades de caza social, podría haber utilizado tácticas de caza más sofisticadas, similares a las de las orcas modernas. Esta diferencia en las estrategias de caza sugiere que aunque ambos competían por las mismas presas, podrían haber tenido métodos de caza complementarios, reduciendo la competencia directa en ciertas situaciones. El medio ambiente marino del Mioceno era rico y diverso, proporcionando una abundancia de presas para ambos depredadores. Sin embargo, los cambios climáticos y ambientales, junto con la evolución de nuevas especies y la competencia por recursos, eventualmente llevaron a la extinción del Leviatán y más tarde del megalodón. La disminución de las poblaciones de presas grandes y los cambios en las corrientes oceánicas podrían haber desempeñado un papel crucial en su declive. Aunque el megalodón y el Leviatán ya no existen, su legado perdura en los fósiles y en nuestra comprensión de la historia evolutiva de los océanos. La coexistencia y competencia de estos dos gigantes marinos ofrecen una visión fascinante de la dinámica ecológica y las relaciones depredador-presa en los antiguos océanos. Su historia conjunta es un testimonio de la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra, así como de los inevitables cambios que afectan a todas las especies con el paso del tiempo. En resumen, la relación entre el megalodón y el Leviatán fue una de competencia intensa en un ecosistema marino repleto de grandes depredadores y presas. Ambos gigantes del mar lucharon por la supremacía en los antiguos océanos, utilizando sus formidables adaptaciones para cazar y sobrevivir en un mundo lleno de desafíos. Aunque su tiempo en la Tierra ha pasado, su impacto y la fascinación que inspiran continúan siendo una parte importante de nuestra exploración del pasado prehistórico. La extinción del megalodón, que ocurrió hace aproximadamente 3.6 millones de años durante el período Plioceno, es un fenómeno que los científicos han estudiado extensamente, pero la causa exacta sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, hay varias teorías predominantes que, combinadas, ofrecen una explicación plausible de por qué este gigantesco tiburón se extinguió: cambios climáticos y enfriamiento de los océanos. Durante el Plioceno, la Tierra experimentó significativos cambios climáticos que resultaron en el enfriamiento de los océanos. Este enfriamiento habría afectado las áreas donde el megalodón podía vivir y cazar. Los tiburones, siendo animales de sangre fría, dependen de temperaturas del agua relativamente cálidas para mantener su metabolismo. La disminución de las temperaturas del agua habría reducido su hábitat adecuado y dificultado su capacidad de cazar y reproducirse eficientemente. Disminución de presas. El megalodón se alimentaba de grandes cetáceos, como ballenas y otros grandes mamíferos marinos. Con el enfriamiento de los océanos y los cambios ambientales, muchas de las especies de presas del megalodón también experimentaron declives en sus poblaciones, o migraron a áreas más frías donde el megalodón no podía seguirlas. Esta reducción en la disponibilidad de grandes presas habría ejercido una presión significativa sobre la supervivencia del megalodón.
Competencia con otros depredadores. Durante el mismo periodo, otros depredadores marinos emergieron o se volvieron más eficientes. Los antepasados de los tiburones blancos modernos y las orcas, ballenas asesinas, comenzaron a evolucionar y a llenar nichos ecológicos similares. Estos depredadores eran más adaptables a las condiciones cambiantes y, en algunos casos, podían cazar de manera más eficiente en las nuevas condiciones ambientales, superando al megalodón en la competencia por las presas. Cambios en los niveles del mar y tectónica de placas. Los cambios en los niveles del mar y la tectónica de placas también podrían haber contribuido a la extinción del megalodón. La reorganización de los océanos y la creación de nuevas corrientes oceánicas podrían haber alterado los ecosistemas marinos y afectado la distribución de las presas y el hábitat del megalodón. Estos cambios geológicos también habrían impactado las rutas de migración y los sitios de crianza de los animales marinos, dificultando aún más la supervivencia del megalodón. Impacto de los fenómenos astronómicos. Algunos estudios han sugerido que los impactos de meteoritos y otros fenómenos astronómicos durante el Plioceno podrían haber causado cambios ambientales bruscos, contribuyendo a la extinción de muchas especies, incluido el megalodón. Estos eventos habrían exacerbado los cambios climáticos y ambientales ya en curso. En resumen, la extinción del megalodón fue probablemente el resultado de una combinación de factores ambientales y ecológicos. Los cambios climáticos, la disminución de presas, la competencia con otros depredadores, los cambios en los niveles del mar y la tectónica de placas, y posiblemente eventos astronómicos, todos jugaron un papel en el declive de este gigante de los mares. La interacción de estos factores creó un ambiente en el que el megalodón no pudo sobrevivir, llevándolo a su eventual extinción. Si el megalodón, el tiburón más grande que haya existido, viviera entre nosotros en la actualidad, el impacto en los ecosistemas marinos y en la sociedad humana sería profundo y multifacético. Este depredador gigante, con una longitud de hasta 18 metros y dientes de más de 18 centímetros, cambiaría drásticamente la dinámica de los océanos. En términos ecológicos, la presencia de un superdepredador como el megalodón alteraría las cadenas alimenticias marinas. Grandes mamíferos marinos, como ballenas y delfines, se enfrentarían a una nueva y formidable amenaza. Esto podría provocar una disminución en las poblaciones de estos animales, afectando a su vez a los ecosistemas que dependen de ellos. Los grandes tiburones blancos, considerados los depredadores ápice actuales, podrían ser desplazados o incluso cazados por el megalodón, cambiando aún más la estructura de las comunidades marinas. Desde una perspectiva humana, la existencia del megalodón tendría enormes implicaciones para las industrias pesqueras y el turismo. Las áreas de pesca en alta mar podrían convertirse en zonas peligrosas, ya que los megalodón podrían atacar los barcos, atraídos por las grandes concentraciones de peces. Las comunidades costeras que dependen de la pesca sufrirían pérdidas económicas debido a la disminución de poblaciones de peces y la amenaza constante de estos gigantes. El turismo marino, como el buceo y las excursiones en barco, también se vería afectado. La perspectiva de encontrar un megalodón en su hábitat natural podría atraer a turistas en busca de emociones fuertes, pero también plantearía riesgos significativos. Los operadores turísticos tendrían que tomar medidas extremas para garantizar la seguridad de los turistas, lo que incrementaría los costos y la complejidad de estas actividades. Imagina un enfrentamiento titánico en las profundidades oscuras y misteriosas de un océano prehistórico, un encuentro entre dos colosos marinos que dominaban sus respectivos períodos: el megalodón, el gigantesco tiburón que reinaba en los mares del Mioceno y Plioceno, y el Mosasaurus, el formidable reptil marino del Cretácico tardío. En un escenario donde ambos titanes pudieran coexistir, el resultado sería un espectáculo aterrador de poder y brutalidad, una batalla épica que definiría la supremacía en el reino de las profundidades. El megalodón, con su longitud de hasta 18 metros y una mandíbula capaz de ejercer una fuerza devastadora, se movería con la gracia y precisión de un asesino experto. Sus dientes, cada uno de hasta 18 centímetros de largo, eran herramientas de destrucción diseñadas para partir huesos y carne con una facilidad aterradora.
Este tiburón gigante patrullaría las aguas, un cazador silencioso y letal, siempre listo para emboscar a su presa desde abajo o desde atrás, aprovechando su tamaño y velocidad para infligir un golpe mortal. Por otro lado, el Mosasaurus, un reptil marino que podía alcanzar longitudes de hasta 15 metros, era igualmente impresionante y temible. Con un cuerpo largo y musculoso, adaptado para la velocidad y la agilidad, el Mosasaurus era un depredador voraz. Sus mandíbulas estaban armadas con dientes afilados y cónicos, diseñados para perforar y desgarrar. Este monstruo marino tenía la capacidad de cazar en grupo, y su inteligencia y adaptabilidad lo hacían un oponente formidable. En un enfrentamiento directo, el Mosasaurus usaría su agilidad y velocidad para intentar superar la fuerza bruta del megalodón. El escenario está listo, un océano vasto y oscuro, donde cada sombra podría esconder la muerte. El megalodón se desplaza silenciosamente por las profundidades, sus ojos negros y fríos buscando una silueta en movimiento. De repente, el Mosasaurus aparece, su cuerpo sinuoso cortando el agua con una agilidad que desafía su tamaño. Los dos titanes se enfrentan, y el mar parece contener la respiración. El megalodón, confiando en su tamaño y fuerza, se lanza hacia el Mosasaurus con la intención de aplastarlo con un solo mordisco. Sin embargo, el Mosasaurus, con su agilidad superior, esquiva el ataque inicial y contraataca, mordiendo una de las aletas del megalodón. La batalla se convierte en un intercambio brutal de golpes y mordidas, cada uno utilizando sus habilidades para intentar dominar al otro. El agua alrededor de ellos se agita y se tiñe de rojo, testigo de la violencia desatada por estos dos colosos. El Mosasaurus, aprovechando su flexibilidad, intenta atacar los flancos del megalodón, buscando debilitarlo con múltiples mordidas rápidas. Pero el megalodón, con su impresionante capacidad de resistencia, soporta los ataques y responde con una mordida devastadora, logrando atrapar al Mosasaurus por el torso. La fuerza de la mordida del megalodón causa un crujido siniestro, mientras las costillas del Mosasaurus se rompen bajo la presión. Aún herido, el Mosasaurus no se rinde. Utiliza toda su fuerza restante para liberar su cuerpo de las mandíbulas del megalodón, lanzando una última serie de mordidas frenéticas en un intento desesperado por sobrevivir. La batalla se convierte en un frenético torbellino de carne, dientes y sangre, una danza macabra de vida y muerte. Al final, la pura fuerza y el tamaño del megalodón prevalecen. El Mosasaurus, aunque un oponente digno y feroz, sucumbe a las heridas infligidas por el gigantesco tiburón. El megalodón, aunque victorioso, emerge de la batalla con cicatrices profundas, un recordatorio de la feroz lucha que acaba de librar. En este duelo de titanes, el megalodón se mantiene como el rey de los océanos, su dominio asegurado por su imponente poder y su capacidad para superar incluso a los más formidables de los depredadores. Así, en las insondables profundidades de un mar prehistórico, el enfrentamiento entre el megalodón y el Mosasaurus se convierte en una leyenda, una historia de poder, brutalidad y la eterna lucha por la supremacía en el oscuro y vasto reino de los océanos. Y así concluye nuestro viaje al mundo de los mares antiguos, donde el megalodón reinaba como un titán indiscutible de los océanos. Espero que hayas disfrutado de esta inmersión en la vida y el legado de este coloso marino. Recuerda siempre la majestuosidad y el misterio que rodean al megalodón, una criatura que, aunque extinta, continúa fascinando y asombrando a generaciones enteras. Hasta la próxima aventura, exploradores del pasado. Que las aguas os sean propicias y vuestro espíritu de descubrimiento nunca se apague. Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar uno de los depredadores más temibles y fascinantes que haya habitado los océanos de nuestro planeta, el Dunkleosteus. Este gigantesco pez acorazado dominó los mares durante el período devónico, hace aproximadamente 358 a 382 millones de años, y su nombre ha quedado grabado en la historia de la paleontología como símbolo de fuerza y poder en el reino animal prehistórico.
El Dunkleosteus no solo es famoso por su impresionante tamaño, que podía alcanzar hasta 10 metros de longitud y un peso de alrededor de 4 toneladas, sino también por su extraordinaria anatomía. Su cabeza y parte del torso estaban protegidos por gruesas placas óseas, formando una armadura que lo hacía prácticamente invulnerable a los ataques de otros depredadores. Sin embargo, lo que realmente destaca del Dunkleosteus son sus mandíbulas, equipadas con placas óseas afiladas en lugar de dientes. Estas mandíbulas podían cerrar con una fuerza increíble, estimada en hasta 8.000 libras por pulgada cuadrada, permitiéndole aplastar y cortar a sus presas con una eficiencia asombrosa. Pero, ¿qué comía este colosal depredador? El Dunkleosteus era un carnívoro voraz, y su dieta incluía una amplia variedad de presas marinas, desde peces más pequeños y otros vertebrados hasta invertebrados con caparazones duros como los trilobites. Nada parecía estar a salvo de sus poderosas mandíbulas. La capacidad de romper las duras corazas de sus presas le daba una ventaja significativa en la competencia por los recursos alimenticios en su hábitat marino. Aunque era uno de los principales depredadores de su época, el Dunkleosteus no estaba solo en los océanos del Devónico. Compartía su entorno con otros gigantes marinos, incluidos grandes placodermos, tiburones primitivos, amonoideos y euriptéridos, conocidos también como escorpiones marinos. Estos animales no solo competían con el Dunkleosteus por las presas, sino que también representaban rivales formidables, creando un ecosistema marino dinámico y lleno de interacciones complejas. En este video, vamos a sumergirnos en la vida del Dunkleosteus, explorando su anatomía, sus hábitos alimenticios y los rivales que enfrentaba en su hábitat. Te llevaremos a un viaje al pasado, reconstruyendo el mundo marino del Devónico y revelando cómo este increíble pez logró convertirse en uno de los depredadores más temidos de su tiempo. Prepárate para descubrir las maravillas y los peligros de los antiguos océanos y entender mejor cómo estos gigantes prehistóricos moldearon la historia de la vida en la Tierra. Si eres un amante de la paleontología, la biología marina o simplemente tienes curiosidad por las criaturas prehistóricas, este video es para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Acompáñanos en esta aventura prehistórica y descubre los secretos del Dunkleosteus, el titán de los mares devónicos. Comencemos. El Dunkleosteus es uno de los peces prehistóricos más fascinantes y temibles que ha existido. Este gigantesco placodermo vivió durante el periodo devónico, hace aproximadamente 358 a 382 millones de años. Su nombre proviene del paleontólogo David Dunkel, quien realizó importantes contribuciones al estudio de estos animales, y osteus, que significa hueso en griego, haciendo referencia a su estructura corporal única. El Dunkleosteus es conocido principalmente por su imponente tamaño y su poderosa armadura. Podía alcanzar hasta 10 metros de longitud y pesar alrededor de 4 toneladas, lo que lo convertía en uno de los mayores depredadores marinos de su época. Su cabeza y parte del torso estaban cubiertos por gruesas placas óseas que no solo ofrecían protección contra otros depredadores, sino que también le daban un aspecto intimidante. Estas placas formaban una especie de armadura que protegía sus órganos vitales. Una de las características más impresionantes del Dunkleosteus era su mandíbula. En lugar de dientes, este pez tenía placas óseas afiladas que actuaban como cuchillas. Estas placas podían cerrarse con una fuerza tremenda, estimada en hasta 8.000 psi, libras por pulgada cuadrada, lo que le permitía aplastar fácilmente la dura coraza de otros organismos marinos, como los trilobites y otros placodermos. Este mecanismo de mordida rápida y poderosa es comparable al de algunos de los depredadores más formidables de la historia natural. El Dunkleosteus era un depredador ápice en su ecosistema, lo que significa que estaba en la cima de la cadena alimentaria. Su dieta probablemente incluía una amplia variedad de presas, desde peces más pequeños hasta otros grandes vertebrados marinos. Las capacidades predatorias de este pez sugieren que jugaba un papel crucial en mantener el equilibrio de su ecosistema,
regulando las poblaciones de otras especies y promoviendo la biodiversidad. A pesar de su apariencia formidable, el Dunkleosteus compartía algunas características con los peces modernos. Tenía una notocorda en lugar de una columna vertebral completa, lo que le proporcionaba una estructura más flexible. Además, aunque su apariencia exterior era robusta, se movía con agilidad en el agua, utilizando su poderosa cola para impulsarse a grandes velocidades cuando atacaba a su presa. El estudio del Dunkleosteus y otros placodermos ha sido fundamental para comprender la evolución de los vertebrados. Estos peces representan una etapa crucial en la transición de las formas de vida acuáticas a las terrestres, y su estructura corporal y adaptaciones ofrecen valiosa información sobre la diversificación y especialización de los primeros vertebrados. En resumen, el Dunkleosteus es una de las criaturas más impresionantes del registro fósil. Su enorme tamaño, su armadura ósea y sus poderosas mandíbulas lo convirtieron en un depredador dominante en los mares del Devónico. Aunque ha estado extinto por cientos de millones de años, el estudio de sus fósiles continúa fascinando a los paleontólogos y proporcionando importantes conocimientos sobre la evolución de la vida en la Tierra. El Dunkleosteus, uno de los más formidables depredadores marinos del período Devónico, tenía una dieta carnívora altamente especializada. Este pez prehistórico, que vivió hace aproximadamente 358 a 382 millones de años, se alimentaba de una amplia variedad de presas gracias a su poderosa anatomía y a sus impresionantes capacidades de caza. Su mandíbula estaba equipada con placas óseas afiladas, en lugar de dientes, que funcionaban como cuchillas para cortar y aplastar a sus presas con una fuerza excepcional. Esta característica le permitía romper fácilmente las duras corazas de otros organismos marinos de su época. El Dunkleosteus se encontraba en la cima de la cadena alimentaria, lo que significa que era un depredador ápice. Su dieta incluía principalmente otros peces más pequeños, pero también era capaz de cazar y consumir grandes vertebrados marinos, incluidos otros placodermos. Las placas óseas que componían su mandíbula podían cerrarse con una fuerza estimada en hasta 8.000 psi, libras por pulgada cuadrada, lo que le permitía capturar y despedazar a sus presas de manera rápida y eficiente. Esta capacidad de mordida no solo facilitaba la captura de presas, sino que también le permitía triturar sus cuerpos, asegurándose de poder digerir incluso las partes más duras. Además de peces y otros vertebrados, la dieta del Dunkleosteus probablemente incluía trilobites y otros invertebrados marinos con caparazones duros. Su capacidad para romper y consumir organismos con exoesqueletos resistentes le daba una ventaja significativa en su ecosistema. Las mandíbulas de Dunkleosteus eran altamente adaptables, permitiéndole aprovechar una amplia gama de recursos alimenticios y superar a otros depredadores en competencia por las mismas presas. El comportamiento alimentario del Dunkleosteus también sugiere que era un cazador activo y agresivo. Probablemente acechaba a sus presas y utilizaba su poderosa cola para impulsarse rápidamente a través del agua durante el ataque. Su velocidad y fuerza combinadas con su formidable mandíbula hacían que pocas presas pudieran escapar una vez que eran objetivo de este depredador. Además, la capacidad de Dunkleosteus para abrir y cerrar sus mandíbulas rápidamente le permitía capturar presas en movimiento con gran precisión. La eficiencia en su método de alimentación no solo garantizaba su supervivencia, sino que también jugaba un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico de su entorno marino. Al regular las poblaciones de otros peces y organismos marinos, el Dunkleosteus contribuía a la estabilidad y diversidad del ecosistema. Su rol como depredador ápice significaba que tenía pocas o ninguna amenaza de otros depredadores, consolidando aún más su dominio en el medio ambiente devónico. En resumen, el Dunkleosteus tenía una dieta carnívora diversa y adaptada a su formidable anatomía. Su capacidad para cazar y consumir una amplia variedad de presas, desde peces y otros vertebrados marinos hasta invertebrados con caparazones duros, lo estableció como uno de los depredadores más efectivos y temidos de su época. Su método de alimentación, basado en la fuerza y precisión de su mandíbula, no solo aseguraba su supervivencia, sino que también desempeñaba un papel fundamental en la regulación y equilibrio de su ecosistema marino. El Dunkleosteus
siendo uno de los principales depredadores del período devónico, enfrentaba pocos rivales naturales en su entorno marino debido a su tamaño imponente y su poderosa anatomía. Sin embargo, el océano devónico era un ecosistema complejo y diverso, con una gran variedad de criaturas que podían representar competencia o desafíos para el Dunkleosteus. Uno de los posibles rivales del Dunkleosteus eran otros placodermos grandes. Aunque el Dunkleosteus es el más conocido, había varias otras especies de placodermos que también eran bastante grandes y bien armadas. Estas criaturas podían competir con el Dunkleosteus por los mismos recursos alimenticios, como peces más pequeños y otros organismos marinos. Las batallas entre estos gigantescos peces acorazados habrían sido impresionantes, con choques de mandíbulas y cuerpos robustos. Además de otros placodermos, el Dunkleosteus podría haber tenido competencia de grandes tiburones primitivos. Durante el Devónico, los tiburones estaban comenzando a diversificarse y algunos alcanzaban tamaños considerables. Aunque los tiburones del Devónico no eran tan grandes como algunos de los tiburones modernos, como el gran tiburón blanco, aún representaban una amenaza y competencia por las presas. Estos tiburones primitivos tenían dientes afilados y eran ágiles nadadores, lo que los hacía competidores formidables en la caza de peces y otros organismos marinos. Otro grupo de posibles competidores eran los amonoideos y otros cefalópodos con conchas. Aunque no eran depredadores directos de grandes vertebrados como el Dunkleosteus, los amonoideos eran muy abundantes y ocupaban nichos ecológicos similares en términos de caza de pequeños peces y crustáceos. La abundancia de estos cefalópodos significaba que podían agotar los mismos recursos alimenticios que el Dunkleosteus necesitaba, creando una competencia indirecta. También es probable que el Dunkleosteus enfrentara competencia de otros grandes depredadores invertebrados, como los euriptéridos, también conocidos como escorpiones marinos. Estos artrópodos gigantes eran depredadores altamente eficientes y cazadores activos en los ambientes acuáticos del Devónico. Los euriptéridos podían alcanzar tamaños impresionantes y tenían poderosas pinzas para capturar y consumir presas, lo que los convertía en competidores potenciales por los mismos alimentos que el Dunkleosteus cazaba. A pesar de estos competidores, el Dunkleosteus se mantenía en la cima de la cadena alimentaria gracias a su formidable tamaño, su armadura ósea y su poderosa mordida. Su habilidad para cazar y consumir una amplia variedad de presas le daba una ventaja significativa sobre la mayoría de los otros depredadores de su entorno. Además, la adaptabilidad de su mandíbula, que podía abrirse y cerrarse rápidamente con una fuerza tremenda, le permitía capturar presas que otros depredadores podrían encontrar más difíciles de manejar. En resumen, aunque el Dunkleosteus tenía pocos rivales naturales directos debido a su tamaño y capacidades depredadoras, competía con otros grandes placodermos, tiburones primitivos, amonoideos y euriptéridos por los recursos alimenticios. Estas interacciones y competencias contribuyeron a la complejidad y dinamismo del ecosistema marino del Devónico, haciendo de este periodo uno de los más fascinantes en la historia de la vida en la Tierra. Y así concluimos nuestro emocionante viaje al pasado, explorando la vida y el legado del Dunkleosteus, uno de los depredadores más imponentes que jamás hayan existido en nuestros océanos. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido sobre este increíble pez acorazado, cuya formidable anatomía y habilidades de caza lo convirtieron en un verdadero titán de los mares del Devónico. Hemos visto cómo el Dunkleosteus utilizaba sus poderosas mandíbulas y su armadura ósea para dominar su entorno, enfrentando y superando a otros gigantes marinos en su lucha por la supervivencia. También hemos descubierto cómo su dieta diversa y sus tácticas depredadoras le permitieron mantenerse en la cima de la cadena alimentaria, moldeando el equilibrio ecológico de su época. Queremos agradecerte por acompañarnos en esta fascinante exploración. Si tienes alguna pregunta, comentario, o si simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre el Dunkleosteus, no dudes en dejar un comentario abajo. Nos encanta escuchar tus opiniones y responder a tus inquietudes. Si te gustó este video, asegúrate de darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares que también puedan estar interesados en la paleontología y en las criaturas prehistóricas.
No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre el mundo antiguo y sus habitantes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Además, si te apasiona la paleontología tanto como a nosotros, síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones, contenido exclusivo y para unirte a nuestra comunidad de entusiastas del pasado prehistórico. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este viaje al pasado. Hasta la próxima, cuídate y sigue explorando las maravillas de la historia natural. Nos vemos en el siguiente video.